Muy buenos días a mis alumnos de cuarto año básico A y B. Hoy les voy a hablar acerca de la civilización azteca. La semana pasada hablamos sobre la civilización maya y van a darse cuenta en esta clase de que son muy parecidas, ya que ambas eran vecinas, eran de la zona de Mesoamérica y también porque ambas eran herederas de la civilización olmeca. Ambas civilizaciones son muy importantes y por ello quiero que escriban, tomen apuntes, copien todo lo que puedan, traigan su cuaderno y sus lápices para comenzar esta clase. El objetivo de esta clase es conocer las características más importantes de los aztecas. Ahí para que puedan anotar el objetivo, que es muy parecido al de la semana pasada, solo que ahora los cambiamos a los mayas por los aztecas. ¿Quiénes fueron los aztecas? Los aztecas, que también fueron llamados mexicas, Triple Alianza o Tenochtla, fueron una civilización de la zona mesoamericana que existió entre el 1200 después de Cristo al 1520 después de Cristo. Su capital fue Tenochtitlán y su idioma el náhuatl. También fueron un poderoso imperio. Y tenemos la ubicación de Tenochtitlán. ¿Dónde están ubicados los aztecas? Los aztecas se ubican principalmente en el Valle de México. Están ubicados en el Valle de México, el cual se localiza en la zona baja del actual estado de México. El Valle de México es un lugar con muchas montañas y lagos, un terreno fértil con un clima templado, entre 25 grados Celsius a menos 5 grados Celsius, que tuvo un complejo sistema acuífero antes de la llegada de los españoles. Y principalmente están ubicados en el lago Texcoco. Justo donde vemos que dice Tenochtitlán, tenemos marcado un lago. Se los voy a mostrar acá mejor. En ese lago estaban ubicadas las principales ciudades del Imperio Azteca en islas. Ahí tenemos marcada con una estrella la ciudad de Tenochtitlán y tenemos otras ciudades alrededor del lago o en las mismas islas. Este es un lago muy grande, pero luego de la llegada de los españoles se ha ido secando, ya que fueron haciendo los españoles una serie de modificaciones para acabar con las inundaciones del río. Yo dije recién esta palabra que yo creo que ustedes no la conocían, que es la palabra imperio. Un imperio es un estado que gobierna a otros pueblos, haciendo cumplir una sola ley y pagando tributos. Esto quiere decir que los aztecas, además de ellos tener su ciudad en Tenochtitlán, ellos se fueron expandiendo y conquistando a otros pueblos que no tenían el mismo idioma, que no tenían los mismos dioses, otros pueblos tanto al norte como al sur. Y formaron lo que es el Imperio Azteca. ¿Cómo estaban organizados los aztecas? Los aztecas, como les dije anteriormente, conformaron un imperio entre el año 1428 al 1521 después de Cristo, entre las ciudades-estado de Texcoco, Tepeneca y Tenochtitlán. Ahí podemos ver las ciudades-estados que fueron parte del Imperio Azteca, que estaban ubicadas en el lago Texcoco. Al igual que los mayas, cada ciudad era independiente y tenía su propio líder. Y en este caso, los aztecas, en vez de quedarse todos separados, decidieron hacer, igual que vimos en la clase pasada que le pasó a los mayas, decidieron hacer una alianza, lo que se llama la Triple Alianza. Alianza entre cada una de estas ciudades-estado
hasta que conformaron lo que es el Imperio Azteca. En primer lugar de su organización social tenemos al Hueytlatoani. Hueytlatoani es el emperador. El emperador se elige a través de una asamblea entre los representantes de los 3 estados mencionados en la alianza entre Texcoco, Tepeneca y Tenochtitlan. En segundo lugar, tenemos a los nobles y los sacerdotes. En tercer lugar, a los pochtecas, que son los comerciantes. En cuarto lugar, Macehualtín y Mayeques, que son los agricultores y artesanos. Y en quinto lugar, los Tlatacotin. Los Tatlacotin, que son los esclavos. En términos de economía, es muy parecida a la economía de los mayas. Es básicamente agrícola y se sustenta en algunos productos como el aguacate, el maíz, los porotos, el ají, conocidos como chiles, y las papas. Además, ellos se caracterizan por un método de cultivo llamados las chinampas. Las chinampas son un método de cultivo que consiste en la creación de islas o balsas que se llenan de tierra, hojas, ramas y que sirven de abono. Como la zona donde vivían los aztecas era principalmente agua, ya que era el lago Texcoco, ellos construían verdaderas islas artificiales. Lo que yo les dije de las chinampas son islas creadas por ellos mismos, donde las hacen a partir de madera, tierra, hojas, ramas de árboles, y las usan para cultivar, para aprovechar el espacio y para aprovechar el recurso del agua. Incluso pueden sembrar árboles en estas islas. En estas islas pueden cultivar el maíz, las calabazas, frutos, y llegan a ellas a través de balsas o barcos, barcos o botes. ¿En qué creían los aztecas? Los aztecas, al igual que los mayas, eran politeístas, es decir, que creían en muchos dioses. Sus dioses principales eran Tezcatlipoca, el dios de la noche; Quetzalcóatl, creador, protector y dios que viaja entre los mundos, que es la gran contraparte azteca de lo que en los mayas era Kukulcán. Es lo mismo, es exactamente igual a Kukulcán, solo que en los aztecas se llama Quetzalcóatl. El dios del sol y la guerra, Huitzilopochtli; y Tlaloc, el dios de la lluvia y el trueno. Los aztecas se van a caracterizar por realizar sacrificios humanos, o sea, que ellos, para aplacar la ira de sus dioses, van a sacrificar seres humanos. Esto no es muy distinto a lo que hacían los mayas. La diferencia entre los mayas y los aztecas es que los aztecas hacían sacrificios en masa, es decir, mataban a miles y miles de personas sacrificándolas al mismo tiempo. Esto se conoció como las llamadas guerras floridas. Según la tradición azteca, ellos creían de que las pestes, la hambruna, las enfermedades y todos los malos agüeros eran provocados porque los dioses estaban enojados. Entonces ellos, en el año 1450, crearon una guerra de carácter religioso, en nombre del dios Sol, en nombre de Huitzilopochtli, para capturar personas, hombres y mujeres, para sacrificarlos en honor al dios y así calmar la hambruna, las pestes y los males presagios. En muchos lugares en México
los arqueólogos han encontrado ciudades hechas completamente de cráneos humanos. Esto no es nada bonito y por eso no les quise mostrar la imagen ni hacer un dibujo, pero ahí quedan ustedes si lo quieren buscar. Realizaban los sacrificios, así como se ve en esta imagen. Muchos de los pueblos latinoamericanos, o sea, mesoamericanos, y los pueblos andinos van a hacer sacrificios, pero los que más se van a caracterizar por esto van a ser los aztecas. Y de hecho, a partir de este comportamiento es que los españoles se van a ensañar con los aztecas. Por último, en su desarrollo cultural, me es muy importante indicarles sus avances en la arquitectura o en la construcción al construir ciudades enteras flotando en el agua. Esto pasó porque hay una leyenda azteca que se ve reflejada en la bandera de México, donde decían que cuando un águila se coma a la serpiente emplumada, en ese lugar se debe construir la ciudad de Tenochtitlán. Y justo pasó que un águila capturó una serpiente y se la puso a comer encima de una roca en medio del lago Texcoco. Y ellos se preguntaron, ¿y cómo vamos a vivir en medio del lago? Y bueno, crearon una ciudad completamente flotante. El lugar donde estaba el lago Texcoco actualmente se encuentra en su mayoría bajo tierra, cubierto de tierra, y en el lugar donde estaba antes la ciudad de Tenochtitlán, actualmente se encuentra la Ciudad de México. Ellos, al igual que los mayas, fueron hábiles en el arte. Usaron mucho las plumas, ese tipo de plumas que son las plumas del quetzal, una ave muy hermosa y muy rara que tiene muy pocas plumas, y para ellos las plumas eran sagradas. Incluso intercambiaban mercancías con las plumas. Tuvieron también un sistema de escritura, pero más que nada se utilizaba el lenguaje oral. También fueron expertos en matemática y astronomía y tenían también un calendario. Tenían dos calendarios, de hecho, el calendario solar de 365 días y el calendario místico de 260 días. Y sus construcciones siguen en pie hasta nuestros días. Yo no he ido, pero en Ciudad de México se encuentran algunas de las pirámides más hermosas construidas por los aztecas. Los mexicanos tienen mucho de aztecas y muchos de mayas, o sea, tienen mucha suerte de haber vivido justo ahí. Entonces, para finalizar, resumiendo, los aztecas, también conocidos como mexicas, Triple Alianza o Tenochca, estaban ubicados en el Valle de México y en el lago Texcoco, entre los años 1200 y 1520 después de Cristo. Estaban organizados por medio de una alianza que se transformó en un imperio. Su economía, al igual que la maya, era principalmente agrícola y ellos desarrollaron el sistema de chinampas. Su religión era politeísta, muy parecido a los dioses mayas, y hacían sacrificios en masa en la guerra religiosa llamada las Guerras Floridas. Y sus aportes culturales fueron la arquitectura en agua o la arquitectura en los lagos, como la ciudad de Tenochtitlán, la matemática y su conocimiento en astronomía. Eso ha sido todo la clase de los aztecas. La siguiente clase, o sea, mañana, voy a subir una actividad respecto a los aztecas para que puedan leer una leyenda muy bonita acerca de los mexicas, o sea, los aztecas.